Una profunda transformación espiritual está emergiendo en Irán, conocida como la Revolución de Jesús. Este movimiento está captando la atención de numerosos iraníes, quienes se sienten cada vez más distantes de los dictados de la ayatolá y del islamismo que ha dominado su cultura y política. La fe cristiana está ganando terreno rápidamente, en una escala y con un fervor que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Este cambio radical se refleja en el crecimiento explosivo de conversiones al cristianismo, estimándose que millones han abandonado el Islam en favor de una nueva fe. Los informes sugieren que más de 10 millones de iraníes han adoptado el cristianismo, desafiando las estrictas normas sociales y religiosas que han sido impuestas por generaciones. Este fenómeno no solo es un cambio de creencia religiosa, sino también una señal de una transformación espiritual y cultural profunda. La Biblia habla de momentos de grandes conversiones y revoluciones espirituales, como en el libro de Hechos, donde se narra el derramamiento del Espíritu Santo y miles de personas se convirtieron al cristianismo en un solo día. Hechos 2:41. Este paralelo bíblico resuena con lo que está sucediendo en Irán, donde la búsqueda de una fe genuina y liberadora está llevando a muchos a abandonar viejas estructuras de creencias. Irán, tradicionalmente un bastión del Islam chiita y conocido por su rigurosa aplicación de la ley islámica, está experimentando una era de interrogantes y búsqueda espiritual. A pesar de la represión gubernamental y las estrictas políticas de conformidad religiosa, como la vigilancia de la policía de moralidad, la gente está encontrando en el cristianismo una alternativa que ofrece esperanza y renovación. Este despertar espiritual podría interpretarse como un cumplimiento de las promesas bíblicas de renovación y redención, donde los corazones de muchos se vuelven hacia Dios en tiempos de opresión, similar a cómo el pueblo de Israel encontró renovación espiritual en sus momentos más difíciles. Como se menciona en Isaías 43:19, «He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este fenómeno en Irán no es solo un cambio demográfico o religioso, sino un verdadero movimiento de fe que desafía las bases mismas de la República Islámica, sugiriendo que podríamos estar presenciando el comienzo de una nueva era en esta nación. ¿Será este el amanecer de una transformación espiritual que podría alterar profundamente la estructura sociopolítica del país? Este es un desarrollo emocionante y significativo, una historia de fe y cambio que merece ser seguida de cerca. Los indicios de esta creciente insatisfacción en Irán son notorios. Informes sugieren que cerca de 50.000 de las 75.000 mezquitas del país han tenido que cerrar debido a la disminución en la asistencia. Este dato refleja una crisis más amplia de fe dentro de la sociedad. El clérigo iraní Muhammad Abul Qasim ha expresado que estos cierres se deben a una notable disminución en la devoción religiosa, evidenciando un distanciamiento cada vez mayor entre los ciudadanos y las estructuras religiosas que dominan la sociedad. Este desencanto se correlaciona con otro fenómeno destacado. Aproximadamente 1 millón de musulmanes en Irán han convertido al cristianismo. La magnitud de este cambio es tal que se ha comenzado a referir a él como la Revolución de Jesús. Según estudios realizados por la Red de Comunicaciones Cristianas, CBN, y la Organización Radiofónica Internacional The Tide, alrededor de 1 millón de iraníes han abrazado la fe cristiana. Este fenómeno no solo es una anormalidad estadística, sino que indica un cambio cultural y espiritual profundo.
Las razones detrás de este movimiento están íntimamente ligadas a las luchas políticas, sociales y económicas que enfrenta Irán. La cristiandad ofrece un contraste significativo con la naturaleza autoritaria y punitiva del régimen islámico, promoviendo mensajes de esperanza, amor, perdón y una relación personal con Dios, principios que resuenan con aquellos desilusionados por décadas de opresión. Los problemas que enfrenta la población iraní son evidentes. Todd Nettleton, The Voice of the Martyrs, señala que Irán sufre de altos niveles de adicción a las drogas, corrupción extendida y una pobreza donde más de la mitad de la población se ve afectada. Estos fallos del sistema han mermado el atractivo del islamismo tal como lo practica el régimen actual. La dificultad económica ha sido particularmente crítica debido a la satisfacción. Años de sanciones internacionales, junto con la mala gestión gubernamental y la corrupción, han devastado la economía. La pobreza resultante ha llevado a muchos iraníes a cuestionar las promesas de la teocracia islámica. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un estudio reciente del Instituto Gaman, con sede en Inglaterra, encontró que el 80% de los iraníes desea un gobierno democrático, rechazando la República Islámica en su forma actual. Este amplio desencanto con el Islam político ha creado un terreno fértil para la exploración de caminos espirituales alternativos. En este contexto, la cristiandad ha emergido no solo como una religión, sino como un símbolo de liberación tanto espiritual como social. La fe pone énfasis en la libertad personal, la democracia y los derechos humanos, resonando con aquellos que anhelan igualdad y autonomía. Para muchos, convertirse al cristianismo es más que una elección espiritual. Es un acto de resistencia personal contra un régimen que entrelaza religión y política. No sorprende que el liderazgo islámico en Irán haya reaccionado mal al crecimiento de la cristiandad. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas a menudo enfrentan castigos severos, incluyendo prisión y muerte. Los intentos del gobierno de suprimir el cristianismo forman parte de una estrategia más amplia para mantener el control sobre la población. A pesar de los riesgos, el movimiento continúa creciendo y expandiéndose. Las comunidades eclesiásticas clandestinas y las plataformas en línea se han erigido como centros vitales para la oración y educación en la fe cristiana, ofreciendo un refugio para que los fieles ejerzan su creencia y establezcan conexiones con otros. El Internet, en particular, ha sido fundamental en diseminar las enseñanzas del cristianismo y en brindar soporte a aquellos que recientemente han cambiado su fe. Según Todd Nettleton, el atractivo de la cristiandad en Irán trasciende la mera insatisfacción con el Islam. Muchos conversos resaltan la compasión, el perdón y la relación personal con Dios que promueve el cristianismo como razones cruciales para su conversión. Las enseñanzas de Jesucristo les brindan un nuevo sentido de esperanza y capacidad de actuar que no encontraban en sus prácticas religiosas previas.
En una sociedad marcada por la injusticia sistemática y promesas incumplidas, el mensaje de Jesús se presenta como un faro de luz. El pasaje bíblico de Mateo 11, versículos 28 a 30, resuena con especial fuerza entre ellos, ofreciendo paz y alivio a quienes han padecido años de adversidad. Para muchos iraníes, el cristianismo representa la libertad y la paz que han estado buscando, proporcionando consuelo en un sistema que parece haberlos abandonado. En Irán, donde la opresión y las dificultades son cotidianas, el cristianismo se ha convertido en algo más que una religión. Se ha transformado en un símbolo de libertad personal y una forma de desafiar un régimen que amalgama la religión con la política. Para muchos, volver a Jesús es como encontrar una nueva manera de respirar. El crecimiento del cristianismo en Irán es indicativo de un cambio más amplio en el panorama social y espiritual del país. Es una respuesta a las deficiencias del régimen islámico y un testimonio de la resiliencia y el coraje de quienes aspiran a una vida mejor. Este movimiento va más allá de simplemente sustituir una religión por otra. Se trata de adoptar un nuevo estilo de vida basado en la esperanza, el amor y la promesa de un futuro más brillante. Esta transformación, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo. A medida que el movimiento crece, está redefiniendo la identidad religiosa de Irán y desafiando las bases del gobierno teocrático. El aumento del cristianismo representa un cambio cultural significativo en un país definido por sus tradiciones islámicas. Es un recordatorio de que, incluso en presencia de opresión, la fe y la esperanza pueden prosperar. En Irán, la revolución de Jesús es más que un despertar espiritual. Es una potente declaración de resistencia y un testimonio del espíritu humano que persiste. El gobierno de Irán, que ha cimentado su poder en una interpretación estricta del Islam, ve la religión como un pilar de control político y social. Sin embargo, muchos iraníes están abrazando el cristianismo, una decisión que va más allá de la fe personal. En un país donde la religión está intrínsecamente ligada a la autoridad estatal, convertirse al cristianismo se ha convertido en una forma de resistencia serena pero profunda. Al adoptar una fe que desafía directamente la narrativa del régimen, estos conversos están haciendo una declaración clara. Están rechazando un sistema que los ha defraudado durante décadas. Para muchos iraníes, los defectos estructurales de su sistema son indiscutibles. La extensa pobreza, la corrupción gubernamental generalizada y uno de los niveles más altos de adicción a drogas en el mundo han dejado a muchos ciudadanos profundamente desencantados. Las promesas de justicia, dignidad y prosperidad bajo la interpretación del Islam por parte del régimen han fallado a gran escala. Ante esta realidad, el cristianismo emerge con un mensaje radicalmente diferente. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la esperanza ofrecen un marcado contraste con la dura realidad cotidiana bajo el control iraní. La cristianidad, con su énfasis en una relación personal y compasiva con Dios, en lugar de un control autoritario, aparece como un bálsamo frente al desánimo generalizado. El creciente interés por el cristianismo no ha pasado desapercibido para el gobierno iraní. Para el régimen, el aumento en el número de conversos cristianos supone una doble amenaza. Desafía su autoridad religiosa y amenaza con desestabilizar su poder político. Como respuesta, las autoridades han intensificado sus esfuerzos represivos. Las iglesias clandestinas a menudo son objeto de redadas. Los conversos cristianos son detenidos y cualquier expresión pública de fe cristiana es meticulosamente vigilada. El miedo del régimen es evidente. Si la población encuentra esperanza y significado más allá de la versión del Islam promovida por el Estado, las bases de su poder podrían tambalearse. A pesar de los riesgos,
La transición hacia el cristianismo sigue ganando terreno. Muchos de los conversos se apoyan en plataformas digitales y encuentros secretos para practicar su fe y ofrecer apoyo mutuo. Es una revolución tranquila, pero caracterizada por la determinación y la resistencia. La represión gubernamental solo ha servido para resaltar la valentía de quienes participan en este movimiento. A lo largo de Irán, los nuevos cristianos comparten sus transformadoras experiencias con sus seres queridos, maniobrando cuidadosamente entre los riesgos asociados a su nueva fe. Para estos creyentes, contar con espacios seguros es crucial. Las iglesias secretas y los grupos de estudio bíblico discretos proporcionan un sentido de comunidad y santuario. Estos encuentros, que suelen incluir entre 10 y 15 personas, se llevan a cabo en apartamentos modestos o en hogares poco llamativos. La discreción es esencial. Cuando el último asistente llega y cierra la puerta, un suspiro colectivo de alivio se siente en la sala. Por un momento, encuentran paz y solidaridad en su fe compartida. Sin embargo, esta frágil sensación de seguridad se ve a menudo interrumpida por operativos del gobierno. Las autoridades llevan a cabo estas operaciones con una eficacia casi militar, apuntando a los líderes de estas redes clandestinas, quienes son vistos como pilares de estas comunidades. Arrestados sin clemencia, estos líderes enfrentan castigos severos, incluyendo detenciones en instalaciones diseñadas para quebrar su espíritu mediante confinamiento solitario, tortura y extrema presión psicológica. El objetivo del régimen es claro: forzar a estos creyentes a renunciar a su fe y regresar al Islam. Los detenidos viven en condiciones desesperantes, privados de contacto familiar, asistencia legal y cualquier atisbo de justicia. Frecuentemente son acusados de ofensas ambiguas, como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de cumplir sus condenas, la persecución persiste. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, los conversos liberados se encuentran bajo una vigilancia extremadamente rigurosa. Cada uno de sus movimientos y comunicaciones es observado de cerca por un régimen que los considera amenazas permanentes. A pesar de estos riesgos, la llamada a la fe cristiana sigue ganando seguidores. Para muchos en Irán, las enseñanzas de Jesús representan un faro de esperanza y liberación en una sociedad marcada por la injusticia, la corrupción y la opresión. Las tácticas de intimidación del gobierno intentan sofocar este movimiento espiritual, pero los números cuentan una historia distinta. El cristianismo avanza de manera constante, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en una nación que anhela el cambio. Este proceso de transformación resuena con las palabras de Jesús en Mateo 10:22. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Para los cristianos iraníes, estas palabras tienen un significado profundo. Sufren persecuciones inimaginables, pero se mantienen firmes en su fe. Sus corazones brillan con fuerza frente a las amenazas constantes de violencia, encarcelamientos y peores consecuencias. Curiosamente, mientras el gobierno responde con represión brutal, muchos amigos y familiares de los conversos adoptan una postura más comprensiva.
Según explica Todd Nettleton de La Voz de los Mártires, la perspectiva de estas personas frecuentemente cambia hacia una actitud más aceptante. Si has encontrado algo que te funciona, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, eso está bien. Lo importante es que el Islam no ha funcionado, por lo que me alegra que hayas encontrado algo que sí lo haga. Esta actitud pragmática refleja el creciente desencanto con la narrativa religiosa y política del régimen. Este movimiento espiritual no está limitado solo a Irán. Don Schenck, director ejecutivo de Ministerio al Mundo, comenta que Irán es solo una parte de una tendencia mucho más amplia que se está gestando por todo el mundo musulmán. En otros países islámicos también están emergiendo movimientos similares hacia el cristianismo, lo que señala un cambio profundo e irreversible, impulsado por un deseo de libertad, verdad y esperanza. Un aspecto sorprendente de este fenómeno es el papel que juegan los sueños y las visiones de Jesús, reportados por muchos musulmanes. Estas experiencias a menudo marcan el inicio de un viaje espiritual transformador. Aunque no siempre llevan directamente a la conversión, con frecuencia ayudan a las personas a superar las barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas. Para muchos, estas visiones les abren las puertas para explorar el cristianismo y establecer conexiones significativas con creyentes cristianos. Según Schenck, las personas que viven estas experiencias a menudo comparten reflexiones similares. Ahora entiendo cuánto me ama Dios. Siempre creí que Él quería castigarme. En la cultura islámica, los sueños y las visiones son frecuentemente interpretados como formas de comunicación divina. Para los musulmanes que sueñan con Jesús, estas experiencias tienen un impacto profundo, transmitiendo un mensaje de compasión, amor y orientación que contrasta con su comprensión anterior de Dios. Estas vivencias a menudo dejan a los individuos cuestionando sus creencias y buscando respuestas en las enseñanzas de Jesús, marcando el inicio de un despertar espiritual. El poder transformador de estas visiones ha atraído la atención no solo en Irán, donde este fenómeno es más frecuente, sino también en todo el mundo musulmán. Schenck sostiene que lo que está ocurriendo en Irán es solo una parte de un fenómeno más amplio que está afectando a todo el mundo musulmán. En países como Afganistán, los cristianos que practican su fe en secreto enfrentan riesgos extremos bajo regímenes opresivos. Sin embargo, su determinación refleja la misma fortaleza que muestran sus compañeros en Irán. Este creciente movimiento de conversiones refleja un cambio profundo e irreversible, impulsado por el desencanto con los sistemas opresivos y un fuerte deseo de libertad espiritual. A pesar de los enormes peligros que conlleva, cada vez más personas se están convirtiendo al cristianismo. Los esfuerzos de los regímenes por sofocar este movimiento solo subrayan la resiliencia y la fuerza de aquellos que han encontrado esperanza en las enseñanzas de Jesús. A través de las adversidades y la persecución, su fe permanece firme, sirviendo como un testimonio poderoso del mensaje transformador y liberador del cristianismo. La constante amenaza de persecución por parte de los talibanes proyecta una sombra sobre la vida de los cristianos en Afganistán. El riesgo de ser descubiertos crea una atmósfera de desconfianza entre los creyentes, obligándolos a vivir bajo el constante miedo de ser infiltrados. En un entorno tan peligroso, abrazar la fe cristiana supone una amenaza real para la vida. Sin embargo, a pesar de estos terribles desafíos, los informes desde Afganistán muestran una tendencia sorprendente. Un número creciente de personas está adoptando el cristianismo. Este movimiento es impulsado por el deseo de tener una relación personal y redentora con Dios, algo que muchos encuentran profundamente transformador.
El coraje de estos nuevos creyentes refleja la resiliencia de su fe, incluso cuando enfrentan un peligro extremo. De manera similar, en Yemen está surgiendo un fenómeno extraordinario. Los estudios indican que el crecimiento del cristianismo en Yemen se está dando casi al doble de la tasa mundial. Este aumento resulta especialmente asombroso dado el contexto de las profundas tradiciones islámicas y las crisis humanitarias que han devastado al país. Para muchos yemeníes, descubrir el cristianismo es sinónimo de esperanza y renovación en medio de los terribles desafíos de la guerra y la pobreza. El mensaje de la redención a través de Jesús encuentra una profunda resonancia, proporcionando un propósito renovado y una paz interior que supera las dificultades del día a día. Esta promesa de esperanza y transformación espiritual continúa tocando vidas en todo el mundo, incluso en lugares donde antes parecía imposible. En Arabia Saudita, un país conocido por su estricta interpretación del Islam, comienzan a surgir cambios que, aunque sutiles, podrían ser el inicio de una nueva era. Históricamente, este reino ha mantenido una postura rígida, rechazando la pluralidad religiosa y generando un ambiente especialmente adverso hacia los cristianos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido indicios de un giro significativo. Todd Nettleton, representante de la organización La Voz de los Mártires, destaca que, aunque los cristianos aún enfrentan numerosos desafíos, la monarquía saudí parece estar considerando la posibilidad de una coexistencia pacífica. Este reconocimiento, aunque incipiente, simboliza un alejamiento de las actitudes inflexibles que prevalecieron durante décadas, marcando un posible inicio de transformación social y religiosa en la región. Aunque el camino hacia una verdadera tolerancia religiosa sigue siendo incierto y lleno de obstáculos, estas primeras señales de apertura son un estímulo para los creyentes, tanto dentro de Arabia Saudita como en otros países de la región. Las historias sobre conversiones al cristianismo en el mundo musulmán están ganando atención, especialmente gracias a las redes sociales, que amplifican testimonios y debates. Un tuit reciente del comentarista conservador DCTA generó un amplio diálogo al afirmar que millones de musulmanes están adoptando la fe cristiana. Estas declaraciones desataron una ola de respuestas y renovaron debates sobre la exactitud de estas cifras. Durante la conversación, resurgió una entrevista de hace más de 2 décadas con un líder islámico, Al-Qahtani, quien afirmó que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora. Según sus cálculos, esto equivale a más de 16.000 conversiones diarias y cerca de 6 millones al año. Estas cifras, aunque impresionantes, carecen de fuentes verificables, lo que ha llevado a cuestionar su legitimidad. A pesar de las dudas sobre las estadísticas, la evidencia anecdótica y los testimonios sugieren un crecimiento real de la fe cristiana entre los musulmanes. Ministerios como El Tiempo de Dios y La Voz de los Mártires han documentado relatos conmovedores de conversos que describen cómo encontraron paz y esperanza en Cristo. Estos testimonios no solo reflejan cambios individuales, sino también un movimiento más amplio que parece estar ganando impulso en regiones donde la fe cristiana enfrentaba una fuerte oposición. Para los nuevos creyentes en el Medio Oriente, su despertar espiritual es mucho más que un cambio personal. Lo ven como parte de un movimiento divino que podría transformar comunidades e incluso naciones enteras. Este fenómeno no se limita a las experiencias individuales, sino que también desafía estructuras políticas, sociales y culturales que han dominado durante generaciones. La capacidad del mensaje cristiano de cruzar barreras culturales y hablar al corazón de las personas de todas las tradiciones es un testimonio del alcance universal del amor de Dios.
En lugares considerados bastiones del Islam, el poder del Espíritu Santo está rompiendo cadenas y generando esperanza donde antes solo había desesperación. El mensaje de la Biblia, que invita a la redención a través de Jesucristo, está logrando penetrar corazones, ofreciendo una nueva visión de vida y un camino hacia la libertad espiritual. Este movimiento demuestra cómo el amor y la gracia de Dios pueden ofrecer un refugio para aquellos que han enfrentado años de sufrimiento, injusticia y opresión. Para muchos en el Medio Oriente, el concepto de un Dios amoroso y misericordioso es revolucionario. En contraste con sistemas religiosos que a menudo enfatizan el juicio divino y el temor, el cristianismo presenta una visión de Dios como cercano, lleno de compasión y profundamente interesado en el bienestar de su creación. Este mensaje de gracia y perdón reemplaza el miedo al castigo con esperanza y libertad, generando un cambio transformador en quienes lo aceptan. El impacto de esta transformación no se limita al ámbito espiritual. Para muchos nuevos creyentes, el descubrimiento de la gracia divina afecta todos los aspectos de su vida, sus relaciones, comunidades y sus perspectivas diarias. Este cambio trasciende lo individual y está rompiendo esquemas sociales y culturales en países como Afganistán, Yemen y Arabia Saudita, desafiando normas profundamente arraigadas. Esta revolución espiritual también redefine identidades, ofreciendo un sentido renovado de propósito y valor personal. A pesar de los riesgos y la adversidad, los conversos encuentran una fuerza y coraje que los impulsa a vivir con esperanza. Aunque el Medio Oriente ha sido percibido durante mucho tiempo como resistente al cambio, está claro que un movimiento silencioso, pero imparable, está transformando corazones y mentes. Con cada nueva conversión, el paisaje espiritual de la región está siendo reconfigurado de maneras que podrían cambiar su historia para siempre. Esta transformación espiritual se fundamenta en un mensaje de libertad, verdad y luz, capaz de penetrar incluso los rincones más oscuros. A pesar de la oposición feroz, el amor y la verdad de Dios continúan expandiéndose, alcanzando corazones y sembrando esperanza donde antes predominaba la desesperación. Este fenómeno no solo inspira, sino que desafía las expectativas, mostrando que la fe puede florecer en medio de las adversidades más extremas. El valor y la determinación de los nuevos creyentes son un testimonio vivo de la fuerza transformadora que la fe puede despertar. En países regidos por leyes religiosas estrictas, la decisión de convertirse al cristianismo suele implicar riesgos extremos. Estas personas enfrentan rechazo social, encarcelamiento e incluso la posibilidad de perder la vida. Sin embargo, su fe los sostiene, guiándolos con una convicción inquebrantable de que su relación con Dios vale cualquier sacrificio. Estas historias de valentía y perseverancia no solo inspiran a otros, sino que también ilustran el impacto profundo de una conexión espiritual auténtica. Los desafíos no los debilitan, sino que los fortalecen, convirtiéndolos en faros de esperanza y determinación para quienes los rodean. Un ejemplo conmovedor de esta resiliencia se encuentra en Yemen. En medio de una devastadora crisis humanitaria, el cristianismo ha crecido como una fuente de luz para quienes enfrentan los horrores de la guerra y la pobreza. La promesa de redención y renovación en Cristo les ofrece un refugio espiritual en un entorno marcado por la pérdida y la incertidumbre. De manera similar, en Arabia Saudita, los primeros signos de tolerancia religiosa sugieren que incluso los sistemas más rígidos pueden abrirse al cambio, aunque sea de manera gradual. Estos cambios, aunque parezcan pequeños, representan un desvío significativo de las ideologías estrictas del pasado. Están allanando el camino hacia una mayor aceptación y coexistencia.
Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estas narrativas. Plataformas como Twitter y Facebook no solo amplifican las historias de fe, sino que también conectan a los creyentes en diferentes partes del mundo, inspirando conversaciones y curiosidad sobre el cristianismo. Estas herramientas tecnológicas están transformando la forma en que se comparten las experiencias espirituales. Aunque muchas declaraciones en redes sociales carecen de verificación oficial, los testimonios personales y los reportajes emergentes ofrecen evidencia convincente de un despertar espiritual. Este movimiento no solo es un testimonio del poder del amor de Dios, sino también de la búsqueda incesante de las personas por un propósito más profundo. Para los nuevos creyentes, el mensaje de la Biblia representa algo más que una guía espiritual. Es un ancla en medio de las tormentas de la vida y una promesa de esperanza eterna. En un contexto de inestabilidad política y fracturas sociales, el cristianismo no solo transforma vidas a nivel individual, sino que también tiene el potencial de generar cambios comunitarios significativos. La promesa de redención de Cristo está remodelando el Medio Oriente, desafiando las normas establecidas y redefiniendo lo que es posible en regiones tradicionalmente dominadas por el Islam. Este despertar espiritual está trascendiendo barreras culturales y políticas, dejando una huella indeleble en comunidades enteras. Este movimiento de renovación se basa en valores de amor, esperanza y una creencia inquebrantable en el poder transformador de Dios. A medida que se expande, recuerda al mundo la llamada universal a la redención y la capacidad inagotable de la fe para iluminar incluso los momentos más oscuros. En un mundo lleno de desafíos, la luz de Cristo continúa brillando con intensidad, ofreciendo libertad, sanación y salvación a quienes la buscan sinceramente. Cuando se piensa en Irán, el cristianismo rara vez se asocia con este país. Como el mayor representante del Islam chiita en el mundo, Irán está profundamente arraigado en sus tradiciones religiosas, con un gobierno que aplica estrictamente principios islámicos. A lo largo de décadas, la República Islámica ha construido su identidad nacional sobre las bases del Islam chiita, reforzando su control mediante instituciones como la Policía de la Moralidad, que se encarga de aplicar rígidas normas religiosas. Sin embargo, bajo esta fachada de severidad, está ocurriendo una transformación silenciosa. Un número creciente de personas está abrazando el cristianismo, desafiando las estructuras religiosas y políticas del país. Este cambio inesperado está reconfigurando el panorama espiritual de Irán. A pesar de la vigilancia estricta y las represalias, cada vez más individuos encuentran en el cristianismo una fuente de esperanza y renovación. Este movimiento, aunque discreto, desafía las bases del régimen teocrático, sugiriendo que incluso en los entornos más represivos, el poder de la fe puede abrir caminos de libertad y transformación. La Policía de la Moralidad de Irán ha sido objeto de una condena internacional constante por sus estrictas y severas medidas, incluyendo casos infames que han conmocionado al mundo. Uno de los ejemplos más notorios fue el de una mujer que perdió la vida tras ser acusada de violar las leyes obligatorias del hijab. Estos incidentes son un reflejo del ambiente opresivo que reina en el país, donde la conformidad religiosa no solo es impuesta, sino también vigilada con extremo rigor. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del régimen por mantener el control, se están haciendo cada vez más evidentes las señales de insatisfacción y desencanto hacia su interpretación del Islam. Uno de los indicadores más llamativos de este descontento es el marcado descenso en la asistencia a las mezquitas en todo Irán.
Informes recientes señalan que aproximadamente 50.000 de las 75.000 mezquitas del país han cerrado sus puertas debido a la falta de fieles. Este fenómeno sin precedentes fue reconocido incluso por el clérigo iraní Mohammed Abol Qasim, quien atribuyó el declive a una crisis de fe más profunda que afecta a la población iraní en general. Este cambio no solo revela una disminución en el compromiso religioso tradicional, sino también un cambio cultural significativo. Paralelamente, se están reportando cambios religiosos profundos que sacuden los cimientos espirituales del país. Una cifra sorprendente sugiere que cerca de 1 millón de musulmanes en Irán han abrazado el cristianismo. Este movimiento, conocido como la Revolución de Jesús, simboliza una transformación espiritual y cultural de gran magnitud, desafiando las estructuras religiosas y políticas del régimen. Este fenómeno, aunque todavía silencioso, está reconfigurando el panorama religioso de una nación históricamente marcada por el Islam chiita. Investigaciones realizadas por redes cristianas como CBN y el Ministerio Internacional de Radio, The Tide, han revelado una creciente ola de conversiones al cristianismo, destacando un cambio espiritual que está cobrando impulso. Este despertar religioso está estrechamente relacionado con las luchas políticas, sociales y económicas que enfrenta Irán. Para muchos, el cristianismo se presenta como una alternativa liberadora frente a la rígida y autoritaria interpretación del Islam impuesta por el régimen. Mientras que la versión del Islam, promovida por el gobierno, se centra en el control, la conformidad y el temor, el cristianismo ofrece un mensaje de amor, esperanza, perdón y una relación personal con Dios. Este contraste resuena profundamente entre los iraníes desilusionados por décadas de opresión. Todd Nettleton, portavoz de La Voz de los Mártires, destaca que Irán enfrenta una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo, junto con una corrupción rampante y una pobreza generalizada. Estos problemas, sumados a la falta de respuestas efectivas por parte del régimen, han erosionado la confianza en sus promesas. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza, lo que ha intensificado la sensación de fracaso del sistema teocrático. Este colapso económico, provocado por sanciones internacionales, mala gestión y corrupción endémica, ha llevado a muchos iraníes a cuestionar no solo la eficacia política del régimen, sino también su autoridad moral y espiritual. Según un estudio del Instituto Gamma, aproximadamente el 80% de los iraníes desean un sistema democrático, rechazando abiertamente la República Islámica actual. Este creciente descontento ha creado un terreno fértil para la exploración de nuevas vías espirituales. En este contexto, el cristianismo no solo es percibido como una religión, sino también como un símbolo de libertad espiritual, social y política. Su énfasis en la compasión, el perdón y la conexión personal con Dios lo convierten en una alternativa atractiva frente a las rígidas doctrinas impuestas por el régimen islámico. Los testimonios de los conversos a menudo resaltan que su experiencia con el cristianismo es profundamente transformadora, brindándoles un nuevo propósito y una sensación de pertenencia que antes desconocían. El contraste entre el sistema islámico, vinculado al poder político y al control, y el cristianismo, que pone el foco en la libertad individual y la fe, es profundo. Pasajes como el de Mateo 11, 28 a 30 tienen un significado especial para quienes sufren bajo el peso de la injusticia sistémica. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras ofrecen un consuelo y una esperanza que han encontrado eco entre aquellos que buscan alivio en medio de las dificultades.
Para muchos iraníes, este cambio espiritual no se limita al ámbito personal, sino que también tiene implicaciones sociales y culturales más amplias. El cristianismo se ha convertido en un faro de esperanza y resistencia, ofreciendo una visión alternativa de libertad y dignidad que desafía el control opresivo del régimen. A medida que este movimiento continúa creciendo, se convierte en una poderosa fuerza de transformación en una nación en busca de un futuro mejor. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Para muchos iraníes, estas palabras de Jesús no solo representan consuelo, sino una promesa inquebrantable de paz y alivio en medio de sus sufrimientos cotidianos. En una sociedad marcada por la opresión y las dificultades, estas enseñanzas son un faro de esperanza y un camino hacia la libertad que tanto anhelan. En un país donde la religión y la política están profundamente entrelazadas, el gobierno iraní ha respondido con mano dura al auge del cristianismo. La conversión del Islam está estrictamente prohibida y los apóstatas enfrentan castigos severos que van desde largos periodos de encarcelamiento hasta la pena de muerte. Estas medidas no son solo una expresión del control religioso, sino parte de una estrategia más amplia para suprimir el disenso y mantener un firme dominio sobre la población. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el movimiento cristiano sigue creciendo. Las iglesias clandestinas y las plataformas digitales han emergido como espacios seguros donde los cristianos pueden reunirse, aprender y fortalecer su fe, lejos de las estrictas restricciones gubernamentales. Estos lugares secretos funcionan como refugios espirituales que permiten a los creyentes compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente frente a la adversidad. Según Todd Nettleton, portavoz de la Voz de los Mártires, este crecimiento no es simplemente una reacción contra el Islam, sino una muestra del profundo atractivo de los valores del cristianismo. Las enseñanzas del cristianismo, centradas en la compasión, el perdón y el empoderamiento personal, resuenan profundamente con los iraníes que buscan una alternativa a las rígidas imposiciones del régimen. Para muchos, aceptar a Jesús no es solo una decisión espiritual, sino también un acto de resistencia personal contra un sistema que consideran opresivo y deshumanizante. Este auge del cristianismo en Irán representa mucho más que un fenómeno religioso. Es un símbolo de libertad individual y un desafío directo al poder establecido. El crecimiento del cristianismo está reconfigurando el panorama religioso y social de Irán. En un país donde la conformidad religiosa está vinculada al control político, la elección de una fe diferente se convierte en una declaración de autonomía y esperanza. Los conversos encuentran en el cristianismo no solo consuelo espiritual, sino también un medio para expresar su deseo de cambio en múltiples niveles: personal, social y político. En este contexto, la religión se convierte en un vehículo para la resistencia, ofreciendo una visión de una sociedad más justa y equitativa. Las aspiraciones de los iraníes hacia la democracia, los derechos humanos y la igualdad se alinean con los principios de amor y compasión promovidos por el cristianismo. Este movimiento está impulsado por el descontento generalizado hacia un sistema que ha fallado en cumplir sus promesas. Las duras realidades de la pobreza, la corrupción y la crisis de adicción a las drogas han llevado a muchos a cuestionar no solo la efectividad del gobierno, sino también la validez de su autoridad espiritual. En este contexto, el cristianismo no solo ofrece una fe renovada, sino también un refugio de dignidad y propósito. A medida que este movimiento continúa creciendo, también redefine la identidad de Irán.
Las enseñanzas de Jesús, como las palabras registradas en Mateo 11, 28, 30, ofrecen un mensaje universal de alivio y esperanza para quienes cargan el peso de las injusticias sistémicas. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras han tocado profundamente los corazones de muchos iraníes, brindándoles un sentido de pertenencia y un camino hacia la liberación. El crecimiento del cristianismo en Irán no solo es un testimonio del poder de la fe, sino también de la resiliencia de un pueblo que busca desesperadamente esperanza y cambio. Este fenómeno espiritual desafía las bases mismas del régimen, poniendo en evidencia su incapacidad para satisfacer las necesidades fundamentales de su población. Elegir el cristianismo se ha convertido en un acto valiente, una forma de rechazar el statu quo y abrazar una nueva visión de libertad y dignidad. En las últimas décadas, los iraníes han enfrentado innumerables desafíos: una economía debilitada por sanciones internacionales y corrupción, niveles alarmantes de adicción a las drogas y una pobreza generalizada que afecta a más de la mitad de la población. Estas dificultades, lejos de fortalecer la legitimidad del régimen, han erosionado la confianza en sus promesas de justicia y bienestar. Para muchos, el Islam político no ha sido más que una fuente de desilusión, y el cristianismo surge como una respuesta tanto espiritual como práctica a su necesidad de renovación. En última instancia, este cambio no es solo una transformación religiosa, sino un movimiento cultural y social que busca redefinir el futuro de Irán. Es una revolución silenciosa, liderada por la fe y alimentada por el deseo de libertad, justicia y compasión. Para quienes han encontrado esperanza en las enseñanzas de Jesús, este despertar espiritual no solo es un alivio para sus almas, sino también un acto de desafío contra la opresión que han soportado durante tanto tiempo. En este contexto, el cristianismo surge como una alternativa inesperada, pero profundamente transformadora. Frente al marco rígido y controlador que muchos asocian con la versión estatal del Islam, el cristianismo ofrece una relación personal con Dios basada en la compasión y el amor, en lugar de la coerción y el control. Para quienes enfrentan las dificultades de la vida diaria en Irán, este mensaje resuena como algo accesible, humano y profundamente reconfortante. El crecimiento del cristianismo en Irán no ha pasado desapercibido para las autoridades. El régimen percibe este movimiento espiritual como una amenaza directa, no solo a su autoridad religiosa, sino también al sistema político que depende de esa base religiosa. En Irán, el Islam no es simplemente una fe, es la columna vertebral del gobierno. Si la población empieza a encontrar esperanza y significado fuera de este marco, las bases mismas del control del régimen comienzan a tambalearse. En respuesta, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para reprimir este crecimiento. Las iglesias subterráneas son objetivo constante de redadas. Los convertidos al cristianismo enfrentan arrestos y encarcelamientos, y las expresiones públicas de fe son vigiladas minuciosamente. La magnitud del temor del régimen es palpable. Entienden que cada persona que abraza el cristianismo debilita su control sobre el poder. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el movimiento sigue expandiéndose, alimentado por la fe y el coraje de quienes buscan una verdad más allá de las restricciones impuestas. Los convertidos dependen en gran medida de plataformas digitales y reuniones clandestinas para practicar su fe y apoyarse mutuamente. Estas reuniones secretas, organizadas en espacios discretos como apartamentos pequeños o casas humildes, son un refugio para los cristianos en Irán. A menudo,
Estos encuentros no superan las 10 o 15 personas, quienes solo respiran con alivio una vez que la puerta está cerrada y asegurada. En estas reuniones encuentran consuelo en la comunidad y fortalecen su fe frente a las adversidades. Sin embargo, estos momentos de paz son frágiles y a menudo interrumpidos por redadas violentas. Las autoridades, ejecutando operativos con precisión militar, irrumpen en las reuniones, deteniendo a los líderes, quienes son vistos como los pilares de estas redes clandestinas. Estos líderes enfrentan castigos severos, incluyendo confinamiento en prisiones diseñadas para quebrantar su espíritu, condiciones inhumanas, tortura psicológica y física y aislamiento total son tácticas utilizadas para forzarlos a renunciar a su fe y regresar al Islam. A pesar de cumplir sus sentencias, la pesadilla para estos individuos no termina. Siguen bajo vigilancia constante del gobierno, que monitorea cada movimiento y comunicación. Pero incluso bajo estas circunstancias, el movimiento no solo persiste, sino que florece, resonando profundamente con aquellos desilusionados por las injusticias, la corrupción y la opresión que enfrentan a diario. Las historias de transformación personal se extienden entre amigos y familiares, mostrando cómo el cristianismo ofrece esperanza y libertad en medio de la desesperación. Para muchos iraníes, el cristianismo representa más que una fe. Es una despedida radical del desamparo y una afirmación de su deseo de cambio. Este movimiento se alinea con las palabras de Jesús en Mateo 10:22. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estas palabras cobran un profundo significado para los cristianos iraníes, quienes enfrentan persecuciones inimaginables, pero permanecen firmes en su fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Curiosamente, mientras el gobierno responde con represión, la reacción de amigos y familiares de los convertidos es a menudo más comprensiva. Según Todd Nettleton, de La Voz de los Mártires, muchos adoptan una perspectiva pragmática y abierta. Si has encontrado algo que te da paz, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, adelante. Sé que el Islam no funciona, así que me alegra que hayas encontrado algo que sí lo haga. Esta actitud refleja un desencanto creciente con la versión estatal del Islam y una apertura hacia explorar nuevas opciones espirituales. La revolución cristiana en Irán no ocurre en aislamiento. Según Don Schenck, director ejecutivo de La Voz de la Tierra, este fenómeno es parte de una tendencia más amplia en todo el mundo musulmán. Lo que está sucediendo en Irán es solo la punta del iceberg, afirma, señalando transformaciones espirituales similares en otras naciones islámicas. Este movimiento es impulsado por un anhelo de libertad, verdad y esperanza, valores que muchos consideran ausentes en sus contextos sociopolíticos actuales. Un aspecto fascinante de este despertar espiritual es la cantidad de musulmanes que reportan haber tenido sueños y visiones de Jesús. Estos encuentros, aunque no siempre conducen directamente a la conversión, a menudo marcan el inicio de un profundo viaje espiritual. En muchos casos, estas experiencias ayudan a los individuos a superar barreras culturales y religiosas profundamente arraigadas, abriendo sus corazones y mentes a nuevas posibilidades. El crecimiento del cristianismo en Irán no solo representa una transformación espiritual,
sino también una declaración de resistencia frente a un sistema que muchos consideran fallido. Elegir el cristianismo en un país como Irán no es solo un acto de fe, sino también un acto de valentía y desafío, un símbolo de esperanza en medio de la adversidad. A medida que este movimiento silencioso continúa expandiéndose, redefine el paisaje religioso y social de una nación que lucha por encontrar su identidad en un mundo cambiante. Para muchos, estas visiones actúan como una puerta que los lleva a explorar el cristianismo y a conectar profundamente con otros creyentes. Aunque el gobierno iraní intenta sofocar el crecimiento del movimiento cristiano utilizando tácticas de miedo y represión, los hechos narran una historia diferente. A pesar de la persecución constante, los números reflejan un cambio espiritual profundo e irreversible que se extiende por el país. A medida que más iraníes se acercan a las enseñanzas de Jesús, encuentran un mensaje transformador de esperanza y liberación en medio de las dificultades de su vida cotidiana. Este movimiento, impulsado por la valentía y la resiliencia, es una muestra del deseo humano innato de libertad, verdad y conexión espiritual. Mientras el régimen intensifica sus esfuerzos por mantener el control, esta silenciosa revolución de fe continúa creciendo, un creyente a la vez, desafiando las barreras impuestas por el sistema. Para quienes se involucran, este cambio no es simplemente una transición religiosa, sino una declaración de independencia de un sistema del que han perdido toda fe. Su valentía encarna la esperanza de que el cambio, tanto espiritual como social, no solo es posible, sino inevitable. El impacto del cristianismo, que crece constantemente en el mundo musulmán, es un testimonio del poder transformador de la fe. La historia de estas conversiones no se limita a transformaciones individuales. En regiones donde las doctrinas religiosas estrictas dominan, el viaje hacia una nueva fe está lleno de peligros y desafíos sociales profundos. En los últimos años, uno de los movimientos más significativos ha sido el creciente número de musulmanes en Irán y otras partes del Medio Oriente que abrazan el cristianismo. Este cambio no solo está redibujando el panorama religioso de la región, sino también cuestionando normas culturales y políticas profundamente arraigadas. La importancia de este cambio se refleja en las experiencias compartidas por muchos de estos nuevos conversos. Un fenómeno particularmente poderoso es el de los sueños y visiones de Jesús, algo profundamente significativo en la cultura islámica, donde los sueños a menudo se perciben como mensajes divinos. Don Schenk, representante del ministerio La Voz de la Tierra, explica que muchas de las personas que tienen estas experiencias reportan sentimientos similares, una profunda realización del amor de Dios que contrasta drásticamente con su percepción previa de un Dios basado en el miedo y el castigo. Uno de los aspectos más conmovedores de estas experiencias es cómo los sueños y visiones actúan como catalizadores de cambio espiritual. En la cultura islámica, los sueños son frecuentemente interpretados como mensajes directos de lo divino, lo que les otorga un peso especial. Cuando un musulmán sueña con Jesús, la experiencia se siente profundamente personal y reveladora, ofreciendo un mensaje de compasión, amor y guía que contrasta claramente con la imagen de un Dios severo que muchos tenían anteriormente. Estos encuentros espirituales no solo son simbólicos, sino también despertadores que marcan el inicio de un cambio profundo en la fe y la identidad personal. Para muchos, estas experiencias son la chispa que enciende una búsqueda más profunda de significado y esperanza. Aunque los sueños y visiones son eventos individuales, a menudo son compartidos con otros, ayudando a construir una comunidad de fe que crece en medio de la adversidad. Este despertar espiritual no está limitado únicamente a Irán.
Según Schenck, lo que ocurre en este país es solo una manifestación de un movimiento mucho más amplio que recorre todo el mundo musulmán. Este fenómeno refleja un deseo creciente de libertad, verdad y amor, valores que muchos sienten ausentes en sus contextos socioeconómicos y políticos actuales. En todo el Medio Oriente, los sueños y visiones de Jesús están actuando como un puente entre culturas y religiones. Estos encuentros no solo llevan a las personas a cuestionar sus creencias previas, sino también a explorar un cristianismo que ofrece un mensaje de esperanza y una relación personal con Dios. Mientras los gobiernos intentan reprimir este movimiento, su crecimiento constante sugiere que las semillas plantadas por estas experiencias espirituales están echando raíces profundas, transformando vidas y desafiando estructuras sociales y políticas que antes parecían inmutables. En última instancia, este fenómeno subraya el poder universal del cristianismo para hablar directamente al corazón de las personas, ofreciendo un mensaje de amor y redención que trasciende las barreras culturales, sociales y religiosas. A medida que este movimiento espiritual continúa expandiéndose, está dejando una huella imborrable en el panorama religioso del mundo musulmán, marcando el inicio de una transformación que, aunque silenciosa, es profundamente poderosa. En países como Afganistán, los cristianos que practican su fe en secreto enfrentan riesgos extremos, constantemente acechados por la amenaza de persecución bajo el régimen talibán. El temor a ser descubiertos los obliga a vivir en un delicado equilibrio entre la discreción y la confianza, un desafío que forma parte de su vida diaria. Para ellos, aceptar a Cristo no es solo una decisión espiritual, sino un acto que los pone en peligro de muerte. A pesar de los riesgos, los informes desde Afganistán sugieren un aumento notable en el número de conversos al cristianismo. Este crecimiento está motivado por el anhelo de una relación personal y redentora con Dios, un refugio espiritual frente a las dificultades que enfrentan. En Yemen, otro país con profundas tradiciones islámicas y asolado por una crisis humanitaria, el avance del cristianismo también es evidente. Según estudios, la tasa de expansión del cristianismo en Yemen es casi el doble del promedio mundial, un hecho notable dado el entorno hostil en el que ocurre. El crecimiento del cristianismo en Yemen es especialmente significativo debido a las duras condiciones en las que vive su población. Luchando contra la pobreza extrema y los estragos del conflicto, muchas personas ven en la fe cristiana una fuente de esperanza y liberación. Para ellos, el cristianismo no solo satisface una necesidad espiritual, sino que también ofrece una visión de paz y una promesa de redención que contrasta con la opresión y las dificultades diarias. Este movimiento no es simplemente un cambio religioso, sino una búsqueda de significado en medio de la adversidad. Incluso en Arabia Saudita, un país conocido por su estricta interpretación del Islam, comienzan a emerger indicios de un cambio en la actitud hacia la tolerancia religiosa. Según Todd Nettleton, portavoz de La Voz de los Mártires, aunque los cristianos en Arabia Saudita todavía enfrentan enormes desafíos, hay señales de que la monarquía ha comenzado a explorar la posibilidad de una coexistencia pacífica con los cristianos. Este cambio, aunque incipiente, representa un giro significativo en comparación con las políticas de décadas pasadas, cuando cualquier forma de pluralidad religiosa era completamente rechazada. Estos desarrollos reflejan una evolución en las políticas religiosas y un creciente reconocimiento de la importancia de la tolerancia, incluso en un país donde la ortodoxia islámica ha sido la norma durante siglos. En paralelo, las historias sobre conversiones masivas del Islam al cristianismo están ganando terreno, especialmente a través de las redes sociales.
Un tuit viral de un comentarista conservador, DCA, afirmó que millones de musulmanes están convirtiéndose al cristianismo, generando un amplio debate y miles de respuestas. Aunque algunas de estas afirmaciones, como la de una entrevista de 2000 que aseguró que 667 musulmanes se convertían al cristianismo cada hora, no han sido corroboradas por fuentes confiables. La evidencia anecdótica recopilada por organizaciones como el Ministerio del Tiempo y La Voz de los Mártires respalda la creciente tendencia de conversiones. Los testimonios personales de los conversos revelan la magnitud de este movimiento, sugiriendo que el cristianismo se está expandiendo rápidamente incluso en las regiones predominantemente musulmanas. En áreas frecuentemente consideradas bastiones del Islam, el avance del cristianismo está transformando vidas de maneras que desafían las expectativas culturales y políticas. El Espíritu Santo está rompiendo barreras y llevando esperanza y renovación a personas que durante mucho tiempo han vivido bajo opresión, injusticia y desesperación. Este movimiento no se limita a ningún país o comunidad. Su alcance es universal, un testimonio del poder profundo del amor de Dios. Para muchos nuevos creyentes en el Medio Oriente, su despertar espiritual marca un cambio radical en su comprensión de Dios. Descubrir el amor incondicional de Dios reemplaza el miedo al castigo divino con la certeza de la gracia y el perdón. Esta nueva perspectiva introduce la imagen de un Dios cercano, compasivo y profundamente comprometido con el bienestar de su creación. Una idea revolucionaria en una región donde el poder divino suele asociarse con miedo y retribución. Este cambio en la fe personal tiene implicaciones más allá de lo espiritual. Está generando rupturas en el tejido social y cultural del Medio Oriente, desafiando normas profundamente arraigadas y abriendo nuevas posibilidades para la región. Aunque históricamente se ha considerado resistente al cambio, el Medio Oriente está experimentando una transformación silenciosa pero innegable. A medida que más personas aceptan el regalo de la salvación a través de Jesús, el panorama espiritual de la región está comenzando a cambiar de manera profunda. Este movimiento está fundado en un mensaje que trae libertad, verdad y luz a lugares que han sido marcados por la oscuridad durante mucho tiempo. A pesar de la feroz oposición y los peligros reales que enfrentan los cristianos en muchos de estos países, el amor y la verdad de Dios continúan abriendo corazones e inspirando esperanza donde antes solo había desesperación. El poder transformador del amor de Dios está poco a poco reconfigurando el Medio Oriente, ofreciendo una visión de un futuro construido sobre la libertad, la verdad y la paz. Para muchos, este movimiento no solo trata sobre la salvación personal, sino sobre reclamar la esperanza en medio de la dificultad y forjar un nuevo camino hacia un futuro más brillante. Es un testimonio de que incluso en los entornos más desafiantes, la fe puede ser una fuerza de cambio inquebrantable. Esta ola de conversiones es un claro recordatorio de que el poder de la fe trasciende fronteras, políticas y religiones. Es un testimonio vivo de que el mensaje de Jesús no conoce límites, llevando esperanza y transformación a aquellos que más lo necesitan, sin importar dónde se encuentren. El creciente número de musulmanes que adoptan el cristianismo en el Medio Oriente subraya la capacidad del Evangelio para transformar vidas y naciones, marcando el inicio de un capítulo nuevo en la historia de la región. Este capítulo no está definido por el miedo y la opresión, sino por el amor, la gracia y la redención. La importancia de este movimiento espiritual no se limita a las experiencias individuales. Las comunidades cristianas internacionales han respondido con solidaridad, ofreciendo apoyo a través de oraciones, recursos y compañerismo.
Iglesias y organizaciones en todo el mundo han brindado asistencia tangible y anímica, reforzando la conexión entre los nuevos creyentes y una comunidad global más amplia. Este respaldo global no solo cubre necesidades prácticas, sino que también recuerda a los convertidos que son parte de una familia espiritual universal que los ama y apoya. Un evento particularmente significativo ocurrió en Gaza, donde más de 200 hombres experimentaron sueños de Jesús, un fenómeno que desató una ola de fe, amor y unidad en una región marcada por el conflicto y la desesperación. En un lugar donde la esperanza es a menudo escasa, estos sueños se convirtieron en un símbolo poderoso del amor de Dios que es capaz de alcanzar incluso los corazones más atribulados. Como se refleja en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha de justicia. El contexto más amplio de las profecías bíblicas otorga un significado profundo a estos sueños. A lo largo de la Biblia, los sueños y visiones han sido herramientas divinas para comunicar la voluntad de Dios a su pueblo. En Génesis 37, José recibió sueños que no solo definieron su propio destino, sino también el de su familia. De manera similar, los sueños experimentados por los hombres en Gaza están configurando sus futuros y el de sus comunidades, guiándolos hacia un nuevo camino espiritual. El Nuevo Testamento también subraya la importancia de los sueños como medio de guía divina. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se aparece a José en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella se ha concebido es del Espíritu Santo. Este sueño fue crucial para que José comprendiera el plan de Dios y siguiera adelante con confianza. De manera similar, los sueños en Gaza están actuando como un puente hacia una fe renovada, mostrando a los hombres la presencia de Dios en sus vidas y orientándolos hacia un propósito divino. Otra profecía relevante se encuentra en Joel 3:16. El Señor ruge desde Sión, truena desde Jerusalén, la tierra y los cielos tiemblan, pero el Señor es refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Este verso resalta la naturaleza protectora y orientadora de Dios, algo que estos hombres han sentido profundamente a través de sus sueños. En medio del caos que los rodea, estos encuentros les ofrecen un refugio espiritual, fortaleciendo su fe y brindándoles consuelo en tiempos de incertidumbre. El impacto emocional de estos sueños es inmenso. Para muchos, fueron una fuente de consuelo y esperanza, una confirmación de que Dios no los ha olvidado, incluso en sus momentos más oscuros. Como se expresa en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Estas palabras reflejan el poder renovador de la fe, que transforma vidas al infundir fuerza y propósito, incluso en medio de la adversidad. Las visiones en Gaza son un recordatorio vivo de que las promesas de Dios no están confinadas al pasado. Están siendo cumplidas en el presente, mostrando que el Espíritu de Dios sigue activo y moviéndose en el mundo. Estos eventos milagrosos son un testimonio del poder duradero de la fe, que continúa transformando corazones y trayendo esperanza y renovación a comunidades enteras. Este movimiento no solo habla de salvación personal, sino también de una transformación social y espiritual más amplia. Representa una luz en la oscuridad, una promesa de que incluso en los momentos más desoladores, el amor de Dios es lo suficientemente poderoso como para cambiar vidas y construir un futuro fundamentado en la libertad, la verdad y la paz. Este despertar espiritual
no solo impacta a los creyentes individuales, sino que también redefine la identidad colectiva de comunidades enteras, marcando el comienzo de una nueva era de esperanza y propósito en regiones que durante mucho tiempo han sido sinónimo de conflicto y desesperación. Estas conexiones bíblicas proporcionan un marco poderoso para comprender la importancia de las visiones en Gaza. Nos recuerdan que la palabra de Dios no solo es relevante, sino también viva y activa, guiándonos e inspirándonos aún hoy. El cumplimiento de estas profecías de una manera tan tangible y significativa refuerza nuestra fe y subraya la verdad y la eternidad de las Escrituras. Pero, ¿qué son exactamente los milagros y por qué son tan significativos en nuestra fe? En términos simples, un milagro es un evento extraordinario que desafía las leyes naturales y solo puede ser atribuido a la intervención divina. Estos eventos no son meras coincidencias, sino manifestaciones claras del poder y la presencia de Dios en el mundo. Los milagros desempeñan un papel central en el cristianismo por varias razones. En primer lugar, actúan como señales que afirman la naturaleza divina de Jesucristo y su misión en la tierra. Además, brindan evidencia concreta de que Dios está involucrado en los asuntos humanos, fortaleciendo la fe de los creyentes y atrayendo a los no creyentes hacia Él. En el Evangelio de Juan 20:30-31 se nos recuerda: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre tengan vida eterna. A lo largo de la historia bíblica, los milagros han sido herramientas divinas que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Uno de los primeros y más impactantes ejemplos es la división del Mar Rojo en Éxodo 14:21-22. Moisés, bajo la instrucción de Dios, extendió su mano sobre el mar, y las aguas se separaron, permitiendo que los israelitas escaparan del ejército egipcio que los perseguía. Este milagro no solo demostró el poder salvador de Dios, sino que también fortaleció la fe de los israelitas en su pacto con Él. Otro milagro notable es el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en 1 Reyes 18:36-39. Cuando Elías invocó a Dios, fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, las piedras y hasta el agua en la zanja. Este evento fue una declaración innegable del poder de Dios y llevó a muchos a volver sus corazones hacia Él. En el Nuevo Testamento, los milagros de Jesús también sirvieron como demostraciones de su autoridad divina y su compasión por la humanidad. Uno de los más famosos es la resurrección de Lázaro en Juan 11:43-44, cuando Jesús clamó: «Lázaro, sal fuera». Swing, el hombre que había estado muerto durante 4 días, salió de su tumba. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la vida y la muerte, sino que también prefiguró su propia resurrección, ofreciendo esperanza a todos los que creen. Otro ejemplo significativo es la alimentación de los 5,000, narrada en Mateo 14:13-21. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús satisfizo el hambre de una multitud, demostrando su capacidad para suplir abundantemente nuestras necesidades. Además, este milagro subraya los valores de compartir y cuidar de los demás, pilares fundamentales de la vida cristiana. En el contexto actual, 45 años después del establecimiento de la teocracia islámica en Irán, el descontento con el régimen de los ayatolás está creciendo. Informes internos sugieren que alrededor del 80% de los iraníes ahora favorecen un gobierno democrático, lo que refleja un desencanto generalizado con el sistema actual. Muchos ciudadanos también se están alejando del Islam,
frustrados por las promesas incumplidas y los problemas sistémicos que aquejan a la nación, como la corrupción, la pobreza y una de las tasas de adicción a las drogas más altas del mundo. Frente a estas circunstancias, muchos iraníes están reevaluando sus creencias y explorando nuevas vías espirituales. Todd Nettleton, portavoz de la Voz de los Mártires, señala que el cristianismo está ganando terreno como una alternativa esperanzadora. Más de 1 millón de iraníes han reportado su conversión del Islam al cristianismo, un movimiento que ha alarmado al régimen. En respuesta, las autoridades han intensificado sus esfuerzos represivos, cerrando cerca de 50.000 de las 75.000 mezquitas del país debido a la falta de asistencia y al creciente interés en el cristianismo. Las redadas en estudios bíblicos y reuniones en hogares son comunes, con asistentes interrogados y líderes arrestados. A pesar de estas medidas, el cristianismo continúa expandiéndose, alimentado por un profundo anhelo espiritual y el coraje de los conversos. Curiosamente, mientras el régimen actúa con dureza, las familias y amigos de los nuevos cristianos a menudo muestran una actitud más comprensiva. Según Nettleton, muchos adoptan un enfoque pragmático, diciendo cosas como: si esto te funciona, está bien. El Islam no ha funcionado para mí, así que me alegra que hayas encontrado algo que lo haga. Estos cambios reflejan no solo una transformación religiosa, sino también un movimiento hacia un futuro más libre y justo. Los milagros y las conversiones en Irán son una prueba del poder renovador de la fe, un recordatorio de que Dios sigue activo en nuestro mundo, guiando a las personas hacia un camino de esperanza, redención y libertad. La creciente aceptación de las conversiones al cristianismo dentro de los círculos personales señala un cambio cultural significativo, no solo en Irán, sino en todo el mundo musulmán. Don Shank, director ejecutivo de La Voz de la Tierra, ha identificado un fenómeno fascinante que impulsa esta transformación. Un número creciente de musulmanes en todo el Medio Oriente está experimentando sueños y visiones que están revolucionando su comprensión de Dios. Estas experiencias místicas reemplazan el miedo al castigo divino con una nueva percepción del amor y la gracia de Dios. Shank subraya que estas vivencias, a menudo facilitadas por ministerios como los programas de radio cristianos, están llevando a muchos a emprender un viaje espiritual transformador. Por ejemplo, La Voz de la Tierra ha recibido testimonios positivos desde Afganistán, un lugar donde la práctica del cristianismo está cargada de peligros extremos. Los conversos en estas regiones enfrentan algo más que rechazo social. Arriesgan su propia vida por su fe. A pesar de estos peligros, el movimiento cristiano continúa creciendo. No se limita solo a Irán y Afganistán. Yemen también ha sido testigo de un aumento significativo en las conversiones. Según el proyecto Joshua, la tasa de crecimiento del cristianismo en Yemen es casi el doble del promedio mundial, lo que destaca la magnitud de este cambio en una nación marcada por la pobreza y el conflicto. Incluso en Arabia Saudita, históricamente conocida por su hostilidad hacia la diversidad religiosa, comienzan a surgir señales de cambio. La monarquía saudita ha adoptado una actitud más tolerante hacia los cristianos y sus lugares de culto, marcando un alejamiento notable de las políticas opresivas del pasado. Estos desarrollos sugieren la posibilidad de una transformación espiritual más amplia en todo el Medio Oriente, desafiando las normativas religiosas que durante siglos han dominado la región. En Irán, mientras el país enfrenta una crisis interna creciente y una población cada vez más escéptica hacia el régimen, el auge del cristianismo ofrece un rayo de esperanza para muchos. Este fenómeno no solo refleja un potencial de renovación espiritual y social dentro de Irán, sino también el impacto que podría tener en toda la región.
Esta revolución de Jesús, como algunos la han llamado, está ganando terreno en lugares inesperados. Un número sin precedentes de musulmanes están abandonando el Islam para seguir a Cristo, especialmente en Irán, el mayor país musulmán chiita del mundo. Este movimiento desafía las tradiciones profundamente arraigadas y las estrictas leyes religiosas de un régimen teocrático que basa su legitimidad en la interpretación del Islam chiita. La expresión religiosa está estrictamente controlada y los disidentes a menudo son castigados severamente. Sin embargo, bajo la superficie de esta estructura rígida está ocurriendo una transformación silenciosa, pero poderosa. El gobierno iraní emplea medidas draconianas para hacer cumplir las leyes islámicas y garantizar la conformidad religiosa. Instituciones como la Policía de la Moralidad imponen castigos a quienes se desvían de las normas establecidas, como no cumplir con las leyes obligatorias del hijab. Estos métodos represivos han llevado a un creciente escrutinio internacional, especialmente después de casos notorios que han resaltado la brutalidad de estas políticas. A pesar de estos esfuerzos, el control del régimen se tambalea. La insatisfacción con las medidas opresivas ha alcanzado niveles sin precedentes, revelando una crisis de fe más amplia entre los iraníes. Un indicador clave de esta desafección es el cierre reportado de aproximadamente 50.000 de las 75.000 mezquitas del país debido a la falta de asistencia. Este fenómeno refleja un cambio cultural y espiritual profundo que está redibujando el panorama religioso de Irán. Incluso los clérigos han reconocido esta tendencia. Una caída significativa en la participación en las mezquitas se alinea con los informes de que cerca de 1 millón de musulmanes en Irán han abrazado el cristianismo. Este movimiento, conocido como la Revolución de Jesús, está cobrando impulso a pesar de los enormes riesgos que enfrentan los conversos. A pesar de las barreras sociales, políticas y religiosas, el cristianismo está floreciendo, marcando un cambio que trasciende las estadísticas. Este fenómeno no es solo una cuestión de números, representa una transformación que toca todos los aspectos de la vida en la región. Para muchos iraníes, abandonar el Islam no es solo una elección espiritual, sino también una declaración de resistencia contra un sistema que sienten que los ha traicionado. Este movimiento, impulsado por un deseo profundo de libertad y esperanza, está desafiando las bases mismas del régimen teocrático, mostrando que incluso en los contextos más opresivos, el poder de la fe puede abrir caminos hacia el cambio. Las razones detrás de esta ola de conversiones al cristianismo en Irán están profundamente entrelazadas con las crisis sociales, políticas y económicas que afectan al país. Para muchos iraníes, el cristianismo ofrece un contraste significativo frente a la naturaleza autoritaria y punitiva del régimen islámico. En lugar de control y miedo, el cristianismo proclama un mensaje de esperanza, amor, perdón y una conexión personal con Dios, principios que resuenan profundamente entre aquellos desilusionados por décadas de opresión y promesas incumplidas. La estructura social de Irán está marcada por fallas sistémicas, tasas alarmantes de adicción a las drogas, una corrupción desenfrenada y una pobreza que afecta a más de la mitad de la población. Estas condiciones han erosionado la confianza en la teocracia islámica, empujando a muchos a buscar respuestas fuera del Islam político. La devastación económica, causada por años de sanciones internacionales, mala gestión gubernamental y corrupción, ha dejado a millones en la pobreza extrema, lo que ha intensificado el descontento. Un estudio del Instituto Gamma, con sede en el extranjero, revela que hasta un 80% de los iraníes desean un gobierno democrático, rechazando abiertamente
la República Islámica en su forma actual. Este nivel de descontento ha creado un terreno fértil para que las personas exploren creencias alternativas, y el cristianismo ha emergido como una fuente de esperanza y liberación espiritual. Más que una religión, para muchos iraníes, el cristianismo representa un medio de emancipación tanto personal como social. La asociación del cristianismo con valores como la democracia y los derechos humanos también resuena entre aquellos que buscan libertad e igualdad en un sistema que sienten que los ha traicionado. Este interés creciente en el cristianismo no se limita a un despertar espiritual. Se alinea con llamados más amplios a la reforma política y social, convirtiéndose en un punto focal para la resistencia contra el régimen. Al adoptar el cristianismo, muchos iraníes están haciendo una declaración no solo de fe, sino también de rechazo hacia las restricciones impuestas por la teocracia islámica. El liderazgo islámico en Irán ha respondido con dureza a esta ola de conversiones. La apostasía, que implica abandonar el Islam por otra creencia, está estrictamente prohibida y se castiga con encarcelamiento o incluso la muerte. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para reprimir la expansión del cristianismo, atacando iglesias subterráneas, arrestando a líderes comunitarios y monitoreando plataformas digitales que facilitan el aprendizaje y la oración. Sin embargo, estos intentos de supresión no han frenado el movimiento, que continúa creciendo de manera resiliente. Las iglesias clandestinas y las plataformas digitales han sido esenciales para que el cristianismo florezca incluso bajo la sombra de una vigilancia estatal estricta. Todd Nettleton, portavoz de la Voz de los Mártires, señala que este movimiento no se trata únicamente de desilusión con el Islam, sino que también refleja el atractivo único del cristianismo. Muchos conversos mencionan que su decisión se basó en la compasión, el perdón y la relación personal con Dios que promueve la fe cristiana. En un país donde las personas se sienten desilusionadas y despojadas de poder debido a la injusticia sistémica, las enseñanzas de Jesús ofrecen una esperanza transformadora. Pasajes como Mateo 11, 28 a 30 resuenan profundamente. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras ofrecen consuelo y una promesa de paz a quienes se sienten abandonados tanto por su gobierno como por la sociedad. Para muchos iraníes, el cristianismo representa mucho más que un cambio religioso. Es un símbolo de libertad personal y resistencia. En un sistema donde la religión y la política están profundamente entrelazadas, seguir a Jesús se convierte en un acto de desafío personal y de esperanza. Abandonar el Islam por el cristianismo es rechazar las promesas vacías de la teocracia y buscar algo más significativo, una conexión con un Dios que ofrece amor y redención. Este movimiento no solo refleja una renovación espiritual, sino también un grito colectivo de un pueblo que se siente asfixiado por la opresión y abandonado por sus líderes. A pesar de los riesgos, la resiliencia del cristianismo en Irán es un testimonio de su impacto transformador. Las iglesias subterráneas y los espacios digitales continúan ofreciendo un refugio para la oración, la educación y la comunidad. Los intentos del régimen de suprimir la fe no han apagado su expansión. En cambio, han subrayado su creciente importancia como una fuerza de cambio. Los testimonios de los conversos reflejan un profundo impacto en sus vidas. Hablan del poder transformador de su nueva fe, que les brinda esperanza y consuelo en medio de un entorno marcado por la dificultad y la represión. En un país donde la opresión y la pobreza son la norma, el cristianismo les ofrece una vía de escape espiritual y emocional. No es solo un cambio de religión.
Para muchos es un acto simbólico de resistencia contra un sistema que no ha cumplido sus promesas espirituales ni materiales. Para aquellos que sienten que están atrapados bajo el régimen autoritario, abrazar el cristianismo es como encontrar una forma de respirar de nuevo. Es un testimonio del poder del amor, la gracia y la redención, y una declaración de que incluso en las circunstancias más oscuras, la fe puede iluminar el camino hacia la libertad y la paz. Esta revolución silenciosa está transformando el panorama religioso de Irán, desafiando los cimientos del régimen teocrático y ofreciendo un mensaje de esperanza a una población que anhela cambio. En una nación donde el poder del gobierno está profundamente arraigado en una interpretación estricta del Islam, elegir el cristianismo es más que una decisión espiritual. Es una declaración política cargada de significado. Convertirse en cristiano desafía directamente las bases de un sistema que ha moldeado la vida de los iraníes durante décadas. Irán enfrenta realidades abrumadoras: pobreza generalizada, corrupción endémica y una de las tasas más altas de adicción a las drogas en el mundo. Estas condiciones han destrozado la confianza en un régimen que prometió justicia y dignidad a través de su rígido marco religioso. Para muchos iraníes, este desencanto ha abierto la puerta a explorar alternativas, y el cristianismo, con su mensaje radicalmente diferente, se ha convertido en un faro de esperanza. El cristianismo ofrece algo profundamente distinto al Islam estatal. Sus principios fundamentales de amor, perdón y esperanza actúan como un bálsamo en una vida cotidiana cargada de dificultades. La idea de una relación personal y compasiva con Dios resuena profundamente entre quienes buscan consuelo y significado en medio de la adversidad. A diferencia del marco punitivo y controlador asociado con la interpretación gubernamental del Islam, el cristianismo presenta una fe centrada en la gracia y la humanidad. Este contraste ha llevado a miles de iraníes a considerar el cristianismo como una alternativa espiritual que se siente accesible y afirmativa. Sin embargo, este movimiento no ha pasado desapercibido para el régimen iraní, que ve el crecimiento del cristianismo como una amenaza existencial. Para el gobierno, el aumento del cristianismo socava no solo su autoridad religiosa, sino también la legitimidad de todo su sistema político. En respuesta, las autoridades han endurecido las medidas represivas. Las iglesias subterráneas son atacadas, los conversos cristianos detenidos y las expresiones públicas de fe son vigiladas con rigor. El temor del régimen es evidente. Si la gente encuentra esperanza y propósito fuera de su versión del Islam, pierde el control sobre su poder. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el movimiento cristiano en Irán continúa creciendo con fuerza. Muchos conversos dependen de plataformas digitales para aprender y compartir su fe, mientras que otros se reúnen en secreto para orar y apoyarse mutuamente. Estas redes clandestinas suelen operar en grupos pequeños y discretos, como estudios bíblicos realizados en apartamentos modestos. Estas reuniones, que rara vez superan las 10 o 15 personas, se organizan con extremo cuidado para evitar ser detectadas. El momento en que llega el último asistente y se cierra la puerta suele estar marcado por un suspiro colectivo de alivio. En ese espacio protegido, los creyentes encuentran una comunidad que los sostiene. Sin embargo, esta paz es frágil y frecuentemente interrumpida por redadas precisas llevadas a cabo por las autoridades. Estas operaciones suelen centrarse en los líderes de las iglesias subterráneas, quienes son vistos como los pilares de estas comunidades de fe. Los líderes capturados,
enfrentan castigos particularmente severos, siendo sometidos a confinamiento solitario, tortura y presión psicológica en instalaciones diseñadas para quebrar su espíritu. El objetivo del régimen es claro: forzar a estos individuos a renunciar a su fe y regresar al Islam. Las condiciones son brutalmente opresivas, con los detenidos privados de contacto con sus familias, sin acceso a representación legal y acusados de cargos vagos como actuar contra la seguridad nacional. Incluso después de cumplir sus sentencias, el tormento no termina. Los exdetenidos permanecen bajo estricta vigilancia, con sus movimientos y comunicaciones monitoreados constantemente. A pesar de esta represión implacable, el cristianismo sigue expandiéndose en Irán, guiado por la resiliencia de sus seguidores. Para muchos iraníes, las enseñanzas de Jesús ofrecen un mensaje de esperanza y liberación que contrasta profundamente con la injusticia, la corrupción y la opresión que enfrentan a diario. Este despertar espiritual simboliza una revolución silenciosa pero determinada, y las tácticas de miedo del régimen, paradójicamente, han resaltado la fuerza de los involucrados. A través de todo el país, los nuevos conversos cristianos comparten sus historias con precaución, inspirando a otros mientras navegan la peligrosa realidad de su nueva fe. Mientras el gobierno mantiene su hostilidad, las reacciones de familiares y amigos hacia estas conversiones suelen ser más comprensivas. Según Todd Nettleton, de La Voz de los Mártires, muchos adoptan un enfoque pragmático. Si has encontrado algo que te funciona, ya sea Jesús, el ateísmo o cualquier otra cosa, eso es lo importante. Este cambio refleja una apertura creciente hacia alternativas al Islam estatal y una aceptación implícita de que el sistema actual ha fallado en cumplir las necesidades espirituales y materiales de su pueblo. En última instancia, esta revolución espiritual no solo está cambiando vidas individuales, sino también desafiando las estructuras políticas y culturales profundamente arraigadas en Irán. Es un testimonio del poder de la fe para inspirar esperanza y construir un camino hacia la libertad y la redención, incluso en medio de la opresión más severa. Sé que el Islam no me ha dado respuestas, así que me alegra que tú hayas encontrado algo que te haga bien. Este tipo de comentarios, frecuentes entre familiares y amigos de quienes abrazan el cristianismo en Irán, reflejan un creciente desencanto con el sistema religioso político predominante. Además, muestran una apertura a buscar nuevos caminos para encontrar significado y esperanza. Este movimiento espiritual, que sigue ganando fuerza en Irán, forma parte de una transformación más amplia que se está desarrollando en varias naciones musulmanas. Don Schenk, líder de Ministerio Tierra Nueva, señala que lo que ocurre en Irán es solo una fracción de un cambio mucho más extenso. En varias regiones de mayoría islámica, las personas están explorando el cristianismo impulsadas por un deseo profundo de encontrar libertad espiritual, consuelo y claridad en medio de la confusión. Un fenómeno particularmente llamativo son los sueños y visiones de Jesús que muchas personas musulmanas están reportando, lo que a menudo marca el comienzo de un giro significativo en su vida espiritual. En las tradiciones islámicas, los sueños suelen interpretarse como mensajes divinos, lo que otorga un peso especial a estas experiencias. En Irán, los testimonios de encuentros oníricos con Jesús son cada vez más frecuentes. En estos sueños, Jesús es descrito como una figura llena de amor, ternura y dirección, en agudo contraste con la imagen de un Dios severo y punitivo que predomina en la crianza religiosa de muchas personas en la región. Para aquellos que tienen estas experiencias, descubrir que Dios les ama de manera incondicional y desea una relación cercana puede resultar transformador.
Si bien no todas estas vivencias conducen a una conversión inmediata, sí suelen motivar a las personas a indagar más profundamente sobre el cristianismo. Estos eventos están desafiando tabúes y rompiendo muros culturales y religiosos que parecían inamovibles, fomentando una búsqueda genuina de sentido. Este fenómeno no está limitado a Irán. En Afganistán, donde practicar el cristianismo es extremadamente peligroso, el movimiento también persiste. Las comunidades de fe sobreviven en secreto, enfrentando peligros constantes, pero quienes forman parte de ellas se mantienen firmes en su creencia. En todo el mundo islámico, estos encuentros con Jesús están cambiando la dinámica espiritual, conectando a buscadores sinceros con grupos cristianos y sembrando lo que muchos llaman revoluciones silenciosas de fe. La valentía de los cristianos en Irán es un claro ejemplo de determinación frente a la adversidad. A pesar de las amenazas de encarcelamiento, violencia e incluso la muerte, muchos encuentran fortaleza en las palabras de Jesús. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el final será salvo. Mateo 10:22. Estas palabras les inspiran a mantener su fe viva, incluso en medio de circunstancias extremadamente difíciles. El cristianismo no solo desafía al régimen teocrático iraní, sino que también sacude las bases de las estructuras que han oprimido a millones de personas durante décadas. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para reprimir este cambio, pero su incapacidad para detenerlo demuestra que la búsqueda de verdad y libertad es más fuerte que el miedo. Los intentos del gobierno de silenciar a los conversos no han hecho más que evidenciar el poder transformador de este movimiento. El aumento de quienes adoptan el cristianismo en Irán y en otras partes del mundo islámico marca un cambio que ya no se puede revertir. Este movimiento, impulsado por el deseo de encontrar esperanza y redención, trasciende lo meramente religioso. Es un acto de valentía y una expresión de dignidad humana frente a sistemas que han fracasado en satisfacer las necesidades más profundas de las personas. En esencia, este despertar espiritual no es solo una cuestión de fe personal. Es una declaración de esperanza y libertad contra las restricciones impuestas. Mientras este movimiento sigue expandiéndose, señala el inicio de un nuevo capítulo en estas sociedades, uno basado en la compasión, la verdad y la oportunidad de un futuro mejor. Este cambio demuestra que, incluso en los contextos más difíciles, la fe puede abrir caminos hacia la transformación, no solo individual, sino también colectiva.